En la conferencia de prensa del 11 de julio, López reveló su pretensión de destruir la República representativa que México se ha dado por casi 200 años para instaurar un sistema plebiscitario que le conferiría poderes propios de un monarca absoluto o de un dictador totalitario. Y es establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. Los candados que López quiere quitar son los que establece el artículo 35 de la Constitución, a saber, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Todas estas restricciones son vitales, pero la de mayor importancia institucional es la relativa al artículo 40 de la Constitución vigente desde 1917, que estipula el carácter de República Representativa de México, mismo principio que sostenían las constituciones de 1824 y 1857. Hay otro candado de gran importancia. Para que lo decidido en las consultas tenga carácter vinculatorio, es decir, obligatorio, en las mismas debe participar al menos el 40% de los electores. Entonces, si se remueven estos candados de la Constitución, podría darse un escenario tan ominoso como este. 1. Una consulta podría decidir abolir o limitar gravemente el derecho humano a la propiedad privada o a la libre expresión, por ejemplo que se castigue con cárcel o destierro criticar al presidente de la República. 2. Una consulta podría decidir abolir el carácter representativo de la República Mexicana, como ha sido desde 1824, para imponer en su lugar un sistema plebiscitario, un sistema en el que todas las decisiones importantes se toman en consultas o referéndums, lo que de hecho hace innecesarios los cuerpos de representación, las cámaras de diputados y de senadores. 3. Una consulta puede decidir la reelección del presidente de la República por una vez o un número indefinido de veces. 4. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no calificará la constitucionalidad de la iniciativa a una consulta. 5. Que ya ni siquiera sea necesario que en la consulta participe el 40% de los ciudadanos sino cualquier porcentaje de ellos, para que lo decidido tenga carácter vinculatorio. La disposición vigente ya es bastante laxa de por sí, y puede permitir que el 21% de los ciudadanos afecten la vida del 79% restante. Pero podríamos llegar al absurdo de que el 5% de los empadronados decida por el 100%. No es una casualidad que ninguna nación libre, Suiza incluida, haya adoptado el modelo plebiscitario, en lugar del representativo. Supuestamente el modelo plebiscitario y de congresos o asambleas constituyentes es más democrático, respeta más la voluntad popular, pero la realidad es la contraria. El modelo plebiscitario promueve la permanente crispación social, y mayor polarización cuando una sociedad ya está de por sí polarizada. Es por esencia excluyente, no busca los acuerdos y compromisos entre minorías y mayorías, sino simplemente que una minoría mayor aplaste a la minoría menor. El modelo plebiscitario y de congresos constituyentes está concebido para que, al final, la mayoría de ciudadanos se harte de participar, y todo lo decida una pequeña minoría, y sobre todo el jefe de esta, un caudillo con poderes absolutos. Por ejemplo, en 2016 se eligieron representantes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a fin de que se diera una constitución local como nuevo Estado de la República. En la elección apenas participó el 28% de los electores, y, de estos, el 16% eligió a representantes de Morena, PRD y PT, que aprobaron una constitución ultraestatista, casi socialista. Es decir, el 16% de los electores de la capital del país le impuso su voluntad al 84% de los electores. La verdad sobre el modelo plebiscitario ha sido tratada incluso por el cine. En 1970 se estrenó la película británica de sátira política The Rise and Rise of Michael Rimmer. El personaje central de la historia es un experto en encuestas, que luego se vuelve legislador y mediante triquiñuelas, e incluso homicidio, se convierte en primer ministro. Para ganar popularidad y poder, el personaje somete a referéndum o consulta miles de temas triviales, sobre los que los ciudadanos deben decidir todos los días, a través del correo. Llega el momento en que la gente se harta y le exige al gobierno no más consultas, que el primer ministro haga lo que se le pegue la gana. Rimmer anuncia entonces que habrá un último referéndum, en el cual se preguntará a los ciudadanos si quieren entregarle poderes absolutos y de por vida. El 82% de los votantes vota a favor del sí.
Pero López no se inspira en la ficción, sino en la realidad, se inspira en Hugo Chávez. En 1999, Chávez convocó a un referéndum para decidir si se debía convocar o no a una asamblea para crear una nueva constitución. Solo acudió el 38% de los electores y el 87% votó por el sí. Es decir, la tercera parte de los electores le impuso su voluntad a las otras 2/3 partes. En el mismo año, en otro referéndum sobre la constitución que Chávez quería, el 32% de los electores le impuso su voluntad a más de las 2/3 partes del electorado. En 2009 Chávez consiguió, en otro referéndum y con el apoyo de una minoría, reelegirse cuantas veces quisiera, y murió en 2013 con los poderes de un monarca absoluto, de un dictador totalitario. Yo incluso, como tengo potestad de convocar referéndum, hasta yo pudiera convocarlo. Pero dos preguntas haría yo. Primero, ¿está usted de acuerdo en que Hugo Chávez siga siendo presidente de Venezuela? ¿Sí o no? Segunda pregunta, con carácter vinculante. ¿Está usted de acuerdo en hacer una pequeña enmienda en la Constitución bolivariana para permitir la reelección indefinida? Y el resultado para Venezuela ya lo conocemos. Miseria sin fin, hambre, represión, violencia. López pretende seguir el mismo camino. López juega con fuego, pues al destruir el sistema representativo que México se dio por casi 2 siglos, podría provocar la desintegración misma del pacto federal,